el viernes hacemos una fiesta en Delirio Live a las 23:30 horas, a la que os animamos que asistáis. Hoy tenemos con nosotros a Beatriz Jimeno. Es escritora, ha escrito libros como la construcción de la lesbiana perversa. Fue presidenta de la FELGTB, Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, en el momento en que se aprobó la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y os dejo con ella. Ya, pues seguimos. Gracias. Bueno, en plan anuncio también, lo tengo aquí apuntado, el miércoles presento mi último libro de poesía en un sitio que se llama Este Oeste, en la calle Manuela Malasaña 9, porque yo lo digo en todas partes, a ver si vale. Bueno, la verdad que esto va a ser una charla un poco rara, porque es verdad que no traigo nada, o sea, esto no es típica excusa del ponente para luego quedar bien. No traigo nada preparado porque la verdad que he tenido una semana, Rubén me hizo un poco tarde y la verdad que el año pasado estuve dando esta misma charla y normalmente las guardo, las preparo, las guardo. Esta vez no la he encontrado, no sé lo que dije el año pasado, no me acuerdo. Y no he tenido tiempo de preparar nada, pero nada. Entonces, mientras venía esta tarde me he apuntado aquí unas cosas. Yo voy a hablar, por eso sí que os pido, bueno, como quería hacerlo y tengo cierta costumbre, tampoco me importa ponerme a hablar y a ver, ¿no?, lo que sale. Quiero decir, con esto no es que vaya a decir las cosas, pero seguramente se me olvidan cosas que os parezcan interesantes o que quisierais que tratara, por favor, o sea, me ayudáis muchísimo si me interrumpís y me preguntáis, o sea, eso es un favor enorme que me vais a hacer si alguien me pregunta algo, y yo me puedo enrollar, yo me enrollo bastante, pero necesito que alguien me pregunte algo, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a empezar y vemos. Si algún tema que os parece, como digo, interesante, no os voy a decir, ¿no? En cualquier momento, de verdad, gracias. Bueno, esto me comenta Rubén, que hable un poco de la FGTB, el feminismo, la relación del feminismo con el activismo LGTB, etc. Bueno, yo empezaría diciendo un poco comentando un poco cuál es la situación del feminismo en relación con la FGTB, que es lo que también donde yo he estado más implicada, porque yo, bueno, me lo he currado, ¿no?, también con otra gente, naturalmente, cuando digo yo, pues mucha gente, pero bueno, en lo que a mí concierne, claro, estuve en la fundación de la federación, junto con apenas 4 personas, y luego yo soy específicamente, si algo soy muchas cosas, pero desde luego feminista, y he intentado siempre llevar el feminismo al movimiento LGTB, ¿no? Yo empecé mi militancia y mi activismo social en el feminismo, muy joven, con 16, 17 años, o sea, yo era feminista y luego de ahí, en un momento dado, sí que me pareció muy difícil ser una activista lesbiana dentro del feminismo. Luego podemos comentar eso, ¿no? Un momento en el que el feminismo realmente no era un lugar, quizá ahora las cosas estén cambiando, pero bueno, hubo un momento en que el feminismo no era un lugar muy acogedor para las lesbianas, claramente lesbianas, activistas lesbianas. De manera que tuve que irme, o sentí que tenía que irme, y pasarme al movimiento LGTB, en aquel momento G. Cuando yo llegué al movimiento, era movimiento G. En Cogam había una lesbiana, que era Mili Hernández, y había una. Y no había más. Y claro, desde luego no había más, ni más lesbianas, ni se sabía nada de feminismo, y todo fue una lucha. Entonces, bueno, en el movimiento feminista me sentí expulsada, no es que me expulsaran, además el movimiento feminista estaba y está lleno de lesbianas, ¿no? pero no visibles, y el movimiento gay, pues había lo que había. Así que ha sido un poco mi lucha, y la de otras compañeras y compañeros también, la verdad es que ha sido por incorporar el feminismo y por hacer de ello un pilar del movimiento que ahora sí es LGTB, y otras letras que se vayan incorporando y que seguro que se incorporarán, ¿no? Realmente, en ese sentido, yo estoy muy orgullosa de la FGTB, y en ese sentido sí que, por lo menos en la FGTB, ha sido un éxito, ¿no?
Creo que en el último congreso la FGTB se ha declarado como una organización feminista. Yo no he estado, pero lo he leído por ahí. Que a mí me parece que pocas organizaciones sociales asumen tan claramente que son organizaciones basadas en la teoría y la práctica feminista, ¿no? Y en ese sentido, pues yo me siento muy orgullosa en lo que he podido colaborar en los años que empecé. Porque realmente no ha sido una cosa que se diera sola, ha sido una cuestión pues difícil y que sí que ha habido que trabajarla, ¿no? También la FGTB fue, creo, una de las primeras, no la primera, no sé, pero una de las primeras organizaciones que incorporó la paridad en todos sus órganos, y en sus órganos de representación, ¿no? Eso también, en eso fuimos adelantados. Yo creo que la FGTB puede estar orgullosa como organización de haber sido pionera no solo en cuestiones LGTB, que es lo lógico y lo que todo el mundo espera, sino también en cuestiones feministas y que puede hacerlo valer, ¿no? Tanto eso como declararse organización feminista como incorporar la paridad hace muchísimos años, cuando la paridad no era un valor que todo el mundo asumiera tan fácilmente, ¿no? Como digo, no ha sido fácil, tampoco es que haya sido, pero bueno, que no ha sido natural, ¿no? Que la verdad es que al principio, os voy a contar pues, cosas, anécdotas, tal. Yo recuerdo cuando llegué a Kogan la primera vez, para que veáis un poco el ambiente que había. Ahora mismo, en todas las organizaciones de la FGTB, todas tienen, o sea, aparte de que como son representaciones paritarias, siempre que hay un congreso o lo que sea, o las juntas, la mayoría de las juntas directivas, pues ahí, claro, hay lesbianas por la paridad, pero ya nadie discute que dentro de las organizaciones haya grupos de lesbianas, ¿no? Por ejemplo, es que a nadie se le ocurre discutir eso. Sin embargo, yo recuerdo que en Kogan, cuando las lesbianas, nosotras nos reuníamos los viernes, las lesbianas, y bueno, a veces queríamos que fueran chicos pues a oírnos, porque teníamos cosas que decirles en aquel momento, y jamás querían ir, ¿no? Con una especie de desprecio de cosas de mujeres, ¿no? Los viernes cosas de mujeres, y no había manera de llevar ahí a ningún hombre a que escuchara nada y tal. Nunca. Si los invitábamos no iban, pero luego a veces cuando no tenían nada que hacer iban, porque no tenían nada que hacer. Entonces entraban y ya no solo no escuchaban, sino que no dejaban de hablar en toda la charla. A lo mejor era justo el día en que estábamos tratando un tema que los gays no tenían nada que decir, porque era un tema específicamente de lesbianas y tal. Y entonces ellos no paraban de hablar en estas cosas que hacen los hombres, ¿no? Cuando están en grupos, sobre todo de mujeres, que no paran de hablar y te explican cómo es todo. Y entonces, bueno, incluso al principio entraban heterosexuales que pasaban por la calle o que se enteraban de que los viernes se reunían lesbianas, y con esa cosa del morbo heterosexual pues subían y se sentaban ahí unos señores heteros ahí sentados. Y bueno, eso que ahora es de risa y que es una anécdota, pasaba. Incluso había gente, tuvimos también broncas, porque gente que entraba en la calle, o sea, heterosexuales de estos señores, entraban y, por ejemplo, decían cosas desagradables y ofensivas acerca de las personas transexuales. Eso ocurría porque ellos iban a ver lesbianas y no querían ver transexuales, claro, eso les molestaba a lo mejor, ¿no? Entonces, pues ellos, un señor heterosexual te decía cualquier cosa ofensiva y además opinaba, bueno, en fin, era tal desastre aquello que en aquel momento se nos ocurrió, esa fue la razón y no la reivindicación de un espacio de lesbianas, o sea, la razón fue práctica puramente, se nos ocurrió que el espacio de lesbianas de los viernes tenía que estar cerrado a las lesbianas, las mujeres. Y, como digo, en aquel momento ni siquiera se nos planteaba que la razón fuera una razón reivindicativa de un espacio propio. Simplemente fue una cuestión práctica, ¿no? De primero animar o sea, ver cómo conseguíamos que las mujeres que había en Kogan, que eran muy pocas y eran muy tímidas y eran muy invisibles, y no teníamos práctica ninguna de hablar en grupos, esas cosas que el feminismo conoce de sobra y que lleva explicando décadas, ¿no? Cómo hacer para empoderar a las mujeres dentro de la organización y respecto a sí mismas, ¿no? Entonces, cómo hacer para que pudiéramos hablar y los gays no nos interrumpieran y descontado cómo hacer para que no hubiera ahí tipos mirando, ¿no? Bueno, pues esa fue la razón de que decidiéramos plantear que los viernes se cerraba el grupo para las lesbianas, y Kogan se negó. O sea, la sola idea, no habían ido nunca ni les importaba nada, ¿no? Pero la sola idea de que las mujeres pudieran tener un espacio donde ellos no pudieran entrar les volvió locos, literalmente tan locos que nos pegamos. O sea, para que veáis lo que han cambiado los tiempos, ¿no? Realmente. El primer viernes que intentamos que solo entraran lesbianas, se presentaron todos los gays. No, ahí
en aquel momento COGAM se definía como colectivo de lesbianas y gays, también, aunque el nombre no. No, era Colectivo Gay de Madrid, no se llama COGAM. Estaba lesbianas, sí. Se llama colectivo porque COGAM es Colectivo Gay de Madrid, el acrónimo ha seguido siendo, ¿no? Entonces, realmente recuerdo aquel día, yo estaba, que el primer día que decidimos las lesbianas reunirnos, allí se presentaron 20 gays, que no habían ido nunca, pero con la idea de fastidiar que no pudiéramos reunirnos. O sea, es que ahora parece, no sé, que tampoco ha pasado, que yo tampoco soy tan mayor, ¿no? Que tampoco han pasado ahí un siglo. Y sin embargo eso pasó, ¿no? Cómo han cambiado las cosas. Se presentaron allí y entonces nosotros nos pusimos en la puerta y entonces ellos nos pegaron, o sea, empujaron, nos caímos, en fin, nos pegamos. Y bueno, después de aquello ya se consiguió que solo fueran lesbianas, ¿no? A veces hay que poner sangre ahí en la lucha, si no, no se consigue las manos. Pero bueno, o sea, esto realmente empezó así. Y a partir de entonces, pues la cosa, bueno, fue de ahí, solo podía mejorar, claro, porque peor, y fue mejorando. Cuando realmente luego empezó a entrar gente en la dirección, la verdad, que venía de otros movimientos sociales y eran más sensibles al tema del feminismo y bueno, realmente hicimos muchos cursos. Yo recuerdo varios cursos que ha hecho la CLGTB sobre feminismo y formación en feminismo. Y bueno, realmente luego la gente, claro, se ha ido formando y las cosas han ido cambiando en general. Y hasta ahora, ¿no? Que como digo, yo creo que la CLGTB en eso es pues una organización que yo creo que es pionera en ese sentido, ¿no? Pero bueno, es verdad que todavía hay problemas, como pues, algunas cuestiones a veces todavía son discutidas dentro de algunas organizaciones, aunque no dentro de la estructura y de la organización como tal, ¿no? Yo creo que realmente el movimiento LGTB como tal es muy difícil, no se puede entender sin el movimiento feminista. O sea, es imposible entenderlo teóricamente sin el movimiento feminista. El movimiento LGTB se concibe porque el movimiento feminista antes separa teóricamente, o consigue separar bueno, o explica o lucha por separar fundamentalmente sexualidad y reproducción. Aunque esto ahora sea tan obvio, claro, cuando el movimiento feminista comienza, el movimiento feminista, que ahora yo tendría muchas como tal, bueno, en fin, el movimiento feminista ahora es tan grande, ya no hablamos de feminismo, sino de feminismos, entonces, pero en fin, a veces hay que generalizar un poco para poder hablar, ¿no? En este momento el feminismo institucional, que yo no le llamaría institucional, porque hay mucho feminismo clásico, es que se discute mucho también cómo llamarle, ¿no? Hay mucho feminismo clásico que no está en las instituciones, que es un movimiento, pero, o que cobra subvenciones, pero ya casi todos los movimientos, bueno, ahora ya vamos a dejar de cobrarlos todos, pero hasta ahora eran el movimiento social, el activismo en parte, casi todo él cobra subvenciones. Pero en fin, el movimiento institucional o el movimiento feminista tradicional, el que no es queer, no sé lo que iba a decir, así que en su origen, que aunque ahora tendría muchas críticas que hacerle, que creo que realmente se ha vuelto un movimiento en muchos aspectos muy conservador, ¿no? En su origen, en los años 60, estoy hablando de la segunda ola, ¿no? De lo que se llama segunda ola de feminismo, que surge en los años 60, ahora estaríamos en la tercera ola y habría una primera ola que sería el movimiento sufragista. ¿Explique eso? Vale, yo me diga pues la primera ola de feminismo, supongo que lo sabéis, será en el siglo XIX, es el movimiento sufragista. El movimiento se centra, tradicionalmente se entiende que es el movimiento que lucha por el voto de las mujeres, aunque realmente esto es limitarlo mucho. El movimiento sufragista, que es verdad que una de sus reivindicaciones legales principales es el derecho al voto, en aquel momento lucha por otras muchas cosas que quizá no tengan una clara consecuencia legal, como la del voto, que es modificar una ley, un poco como lo nuestro en el matrimonio es modificar una ley, es una cosa muy concreta y por lo tanto es una cosa que es muy fácil de definir y de entender y de luego estudiar, o en su momento pero bueno, en su momento también es un movimiento que lucha por
por conseguir una mejora general en las condiciones de vida de las mujeres en cuestiones como, por ejemplo, y eso es muy importante, el acceso a la universidad, a los estudios, al trabajo, por la dignidad y por la mejora de las condiciones de las mujeres en las fábricas. Hay un gran debate en aquellos años sobre la prostitución, es el primer gran debate en el siglo XIX, con el movimiento sufragista se da el primer gran debate sobre la prostitución, un debate que todavía no hemos solucionado, ahí seguimos, etc. Esa sería la primera ola de feminismo, y hay un gran debate teórico, no solo legal, respecto pues, al papel de las mujeres, y en realidad en ese momento se juega un poco en realidad su consideración de seres humanos iguales, ¿no? En ese momento, ahora mismo, es bastante gracioso leer lo que decían los científicos y los sabios, claro, todos hombres de entonces, ¿no? Y no hablo de gente marginal, sino de profesores de universidades importantes, como Harvard, etcétera, que dicen, que llegan a escribir cosas como que las mujeres que estudian las mujeres que acceden a la universidad van a ser estériles, que el cerebro de la mujer no puede asumir el conocimiento porque eso influye en el útero, eso lo escriben, ¿no? Profesores, incluso médicos, que eso influye en el útero, que lo empequeñece y cosas así, ¿no? Entonces, en ese momento pues se juega un poco la igualdad, no, desde luego legal en cuanto al voto, pero también creo que como seres humanos iguales en cuanto a que la discusión es si las mujeres pueden acceder a la universidad. Hay un gran debate en todos los aspectos en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, también respecto al deporte, ahí se abren vías, con esa primera ola se abren vías que todavía no están totalmente cerradas. Como digo, lo de la prostitución, en ese momento también hay una enorme discusión sobre las mujeres y el deporte, llegando a decirse que las mujeres no pueden practicar deporte porque eso también, la obsesión con la reproducción, ¿no? Eso también las vuelve estériles, ¿no? Y que las mujeres que practican deporte, pues su útero, la obsesión también con el útero, ¿no? Se les va a estropear, y etcétera, ¿no? También surge en ese momento en ese momento también empieza la identificación, que luego también, ahora incluso, tendrá consecuencias entre feminismo y lesbianismo. En ese momento, cualquier mujer que exija sus derechos o que intente estudiar, etcétera, pues va a ser considerada lesbiana. Y bueno, en ese momento empieza, y también allí los médicos y los científicos en ese momento empiezan con la clasificación de las lesbianas en dos grupos. Una serían las lesbianas, ¿cómo se llama? Bueno, las lesbianas genéticas, o sea, las que, no sé cómo las llama Freud, me olvidado la palabra. Bueno, las que son lesbianas por nacimiento, las que no tienen remedio, y las que son lesbianas porque, bueno, son seducidas por otra lesbiana, ¿no? Entonces, y esas pueden curarse y las otras no. Y las que no, pues se dedican al deporte, son carceleras y estudian mucho, son las mujeres que quieren ocupar puestos masculinos. Esas son lesbianas de nacimiento. Y luego las otras son las seducidas por estas. Y bueno, entonces esa clasificación que luego, en fin, esa clasificación se empieza a hablar de lesbianismo por primera vez y se asume que feminismo y lesbianismo son lo mismo. Esto puede parecer ahora un poco gracioso, en realidad luego va a tener consecuencias que van a durar un poco hasta ahora. Pero bueno, y también quizá en este momento se produce lo que se ha llamado una larga tradición dentro de la lucha de las mujeres. En este momento se hace también muy evidente, que es que las mujeres participan en, bueno, lo que alguien ha llamado las mujeres participan en luchas generales, ¿no? por mejorar la condición humana en general, y luego son traicionadas, invisibilizadas, y su papel en esas luchas queda borrado, y además sus propias reivindicaciones, o reivindicaciones que les son propias y que en principio ellas esperaban conseguir participando en esa lucha, son olvidadas. Por ejemplo, en este caso, en la primera ola, la lucha del sufragismo en el combate contra la esclavitud. Es decir, el sufragismo en el siglo XIX y el combate contra la esclavitud de los negros en Norteamérica, fundamentalmente, está muy unida. Las mujeres colaboran mucho en el movimiento antiesclavista, incluso participan en las convenciones en Estados Unidos, organizan congresos internacionales, porque ellas consideran que la lucha por la libertad de las mujeres y la lucha por la libertad de los esclavos es una lucha similar, como por otra parte sí que es cierto, ¿no? Entonces participan y creen en su ingenuidad,
nosotras ya hemos aprendido algo, creen que cuando se consiga y que gracias a su participación en esta lucha general, cuando se consiga, pues luego se lo agradecerán apoyando, por ejemplo, el voto o tal. Esto realmente no es así, las mujeres son traicionadas y después de colaborar muy activamente y de ser lideresas y tener una participación enorme en la lucha contra la esclavitud, cuando ya la esclavitud está a punto de ser abolida y está a un paso y se celebra un congreso en Estados Unidos y tal, se les prohíbe el paso a las mujeres. Cuando eran necesarias, se les prohíbe entrar en el congreso, ¿no? Cuando eran necesarias, ellas lo organizan, cuando ya está a punto de conseguirse y va a ser un éxito, no solo no se les devuelve, sino que encima se les impide entrar incluso en el congreso. Realmente, y luego además no obtuvieron réditos, el movimiento antiesclavista no se esforzó, vamos, no hizo nada por conseguir, por ejemplo, el voto, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de cómo las mujeres tradicionalmente, podríamos hablar de la Revolución Francesa, de la importancia que tuvieron las mujeres en la Revolución Francesa y en todas las revoluciones, y cómo luego cuando ellas plantean, por ejemplo, el himno de Gauche con su reivindicación de los derechos de la ciudadana y le cortan la cabeza, ¿no? Un poco es un ejemplo de cómo la lucha de las mujeres es tradicionalmente traicionada por aquellos movimientos que ellas apoyan creyendo que luego les va a ser devuelto, o primero los apoyan porque creen en ello, ¿no? Y luego también creyendo o esperando que les sea devuelto en reciprocidad, y no lo es. Bueno, esto es un poco lo que ocurre eso es la primera ola. La segunda ola es la que comienza en los años 60. ¿Y la primera ola cómo se desinfla? Es decir, porque estamos hablando de 1850 la primera ola se desinfla sola realmente, como todas las olas, cuando ya, se desinfla porque se consigue el voto en general, que es la principal reivindicación legal, cuando se consigue el voto. Y bueno, y se desinfla mucho con la Primera Guerra Mundial también, ¿no? Cuando el movimiento feminista decide que lo importante es la guerra, una parte de ello, otra parte no, pero una parte importante decide que lo importante es el unirse al esfuerzo patriótico de la Primera Guerra Mundial, y incluso en algunos países se olvida o se decide postergar la reivindicación del voto. Pero bueno, en fin, en todo caso, lo que es verdad es que el voto más o menos se va consiguiendo, y que, como era la principal reivindicación legal, pues de alguna manera se va consiguiendo el voto y las mujeres entran en las universidades, etcétera, ¿no? Viene la guerra y bueno, sí, se va desinflando. Se desinfla hasta los años, bueno, se desinfla de alguna manera, claro, realmente se consiguen más o menos la mayoría de las cuestiones que se pedían, ¿no? Más o menos. Bien, luego llega la segunda ola es la que surge en los años 60, con lo que se ha llamado también a caballo de lo que se ha llamado la liberación sexual, no a caballo, es el movimiento feminista el que impulsa lo que se ha llamado la liberación sexual, y también a caballo de los movimientos contraculturales, la guerra de Vietnam, etcétera, ¿no? Aquí, se vuelve a repetir un poco lo de el movimiento feminista de la segunda ola realmente cambia el mundo. O sea, no se le da bastante importancia a lo que significa el movimiento feminista en la cultura occidental. Cambia el mundo realmente, y es lo que venía a decir antes, que en su origen el movimiento feminista es una teoría radical sobre la sexualidad. Aunque ahora hable poco de sexualidad, y esa es una de las críticas que yo siempre le hago al movimiento feminista más institucionalizado o clásico, como queramos llamarle, que se ha olvidado un poco del tema de la sexualidad, pero en los años 60 es una teoría radical de la sexualidad. El movimiento feminista en ese momento quizá no tenga menos reivindicaciones legales, porque formalmente hombres y mujeres, desde luego en España no, pero bueno, en la mayoría de las democracias sí que tenían igualdad de derechos, pero claro, esta igualdad de derechos no se reflejaba para nada en la vida cotidiana, y bueno, en cuestiones como la sexualidad, etcétera. El movimiento feminista de la segunda ola cambia el mundo, sobre todo en su concepción, en muchas cosas, ¿no? Pero fundamentalmente cuando lucha por la sexualidad, por el derecho al placer de las mujeres, por una sexualidad autónoma, liberada de la reproducción, ¿no? Y en ese sentido es cuando también el movimiento gay o la sexualidad
homosexual, pues puede empezar, quiero decir, porque realmente lo que hace que pueda reivindicarse una sexualidad autónoma de la reproducción es cuando el movimiento feminista se para definitivamente, que ahora, claro, es tan obvio que parece difícil pensar que en aquel momento no se podía pensar en una sexualidad simplemente por placer, ¿no? Separada totalmente de la reproducción. El feminismo identifica en aquel momento el patriarcado, lo que llamamos el patriarcado, que ahora mucha gente pues a lo mejor ya no le llama así, pero que en realidad sigue siendo el patriarcado, es decir, una institución, o sea, una organización social donde pues los hombres dominan, los hombres como clase, dominan a las mujeres como clase, ¿no? Y bueno, y el movimiento feminista también en ese momento identifica que la homofobia también es una consecuencia del patriarcado, es decir, la homofobia y el machismo pues vienen a ser o beben de la misma fuente. En ese sentido es lo que decía también que el movimiento LGTB o gay, el LGTB no se puede identificar sin, o sea, es muy difícil concebirlo sin el trabajo previo que hicieron el movimiento feminista en los años 60, ¿no? En ese momento también el movimiento feminista, la sexualidad es uno de los temas fundamentales de la segunda ola, por no decir el fundamental, puesto que el voto por supuesto se había conseguido, el acceso a las universidades se había conseguido, el acceso al trabajo más o menos también, aunque evidentemente en aquel momento un trabajo de mucha peor calidad y peor pagado, etc. El movimiento feminista de la segunda ola también es traicionado en parte y surge cuando las mujeres, o sea, se hace fuerte o más fuerte cuando las mujeres activistas que llevan años colaborando con el movimiento contracultural de entonces, con el movimiento contra la guerra de Vietnam, con los movimientos antirracistas de Estados Unidos, etc., se dan cuenta de que su colaboración en estos movimientos, intensiva, como casi siempre las mujeres en las asociaciones, y mayoritaria también en número, como también muchas veces ocurre, sin embargo, no tiene reciprocidad en cuanto a que estos movimientos no asumen las reivindicaciones propiamente feministas como reivindicaciones del movimiento, y que las mujeres, de hecho, muchas de ellas describen su frustración cuando son permanentemente utilizadas dentro de estos movimientos pues como secretarias, como la que tuve que hacer las fotocopias o traerme el café, una cosa así, ¿no? Entonces ellas es cuando empiezan a darse cuenta de que el feminismo, o sea, llevan años trabajando ahí y lo que les cuesta a los movimientos sociales, no específicamente feministas, asumir como propias reivindicaciones propiamente feministas, ¿no? Y en ese momento pues es cuando el feminismo comienza a organizarse autónomamente en los años 60. El tema de la prostitución, yo ahora acabo de escribir un libro y en los años 60 el tema de la prostitución ya vuelve, o sea, está presente, como estaba en la primera ola y como sigue estando ahora, ¿no? De hecho, hay una anécdota que cuenta Kate Millett, una de las fundadoras del pensamiento feminista de la segunda ola, de un congreso, y es en los años 60, cuando también se pegaron, porque es que no lo digo por decir, es que yo lo he recogido esta anécdota en el libro, se pegaron literalmente las partidarias de las que sostenían que la prostitución era bueno, lo que ahora llamaríamos abolicionista, pero que era una cosa a abolir, una explotación y tal, y las que no estaban de acuerdo con eso. Entonces, bueno, se pegaron en el Congreso y hubo que cerrarlo, ¿no? Entonces, bueno, esta sería la segunda ola. Y ahora nos encontraríamos dentro de la tercera, ya no sé si estamos saliendo o no de la tercera, es difícil juzgar. ¿Sí? No sé si ahora o después, sí me gustaría si puedes compartir cuál es tu visión en concreto y en tu libro sobre el tema. Ya sé que es súper complejo. Sobre la prostitución, pues es tan complejo que si me pongo a hablar, pues solo me ocuparía de eso. Mi visión de la prostitución es una visión mixta, es decir, yo creo que hay que superar la dicotomía radical entre abolicionistas y regulacionistas, que ya ni son regulacionistas, tan complejo que ya las regulacionistas no son regulacionistas, y las abolicionistas pues a lo mejor sí lo siguen siendo, pero bueno, en todo caso las regulacionistas se llaman a sí mismas proderechos. Yo no quiero llamarlas proderechos porque muchas abolicionistas también somos proderechos, es muy complejo, es de los temas más complejos, pero yo creo que la mía, en España, yo creo que vivimos instalados en una dicotomía radical, que
impide que haya zonas grises, matices y ningún entendimiento entre una postura y otra. En otros países, cuando yo he escrito el libro, me he encontrado, no es que yo también, con que sí que hay comunicación entre los dos sectores. Yo creo que como cualquier tema que es muy complejo y que además no tiene solución, es decir, es complejo porque lo es, no puedes simplificarlo, ¿no? Porque están en juego cosas absolutamente... porque los dos sectores tienen razón, tienen parte de razón, entonces eso no tiene remedio, no se puede simplificar. Entonces yo creo que hay que admitir la complejidad, que es cosa que no se hace, que hay que admitir que dentro de los problemas éticamente complejos no hay una solución fácil, que la complejidad va en el pack, que hay que comunicarse, que hay que escucharse para que el debate sea un debate, porque realmente aquí no hay debate. Aquí lo que hay es una locura donde todos nos gritamos y a veces nos insultamos. Cualquiera que haya estado en un debate sobre la Constitución sabe que nos insultamos, literalmente. Es una de las cosas más desagradables, o sea, el tema de la Constitución dentro del feminismo es de los temas más desagradables que se pueden dar. Donde tú vas a o son todas de las tuyas, las que sean, entonces sí, va bien, o como haya del otro, los insultos vuelan de manera muy tal. Y la gente tiene hasta traumas. O sea, hay gente, yo por ejemplo me niego a ir a un debate sobre prostitución donde haya gente de según qué asociaciones porque es muy desagradable. Entonces yo misma, que tengo una posición que en otros países llaman híbrida o mixta y que intento contemporizar, no puedo. Y además me pongo nerviosa, yo lo reconozco. O sea, al final me enquisto en mi posición porque me ataco, me siento atacada, entonces me encastillo en una posición que a lo mejor ni siquiera, si estuviera tranquila, ni siquiera es la mía, ¿no? Pero cuando te sientes atacada te fortificas, te radicalizas también. Entonces yo creo que mi posición es mixta. Yo creo que la prostitución es incompatible con la igualdad, punto. Es incompatible, pero hay muchas cosas incompatibles con la igualdad con las que vivimos cotidianamente. Es decir, por ejemplo, también creo que yo, eso es una posición personal, ¿no? Yo, por ejemplo, como persona que soy, diríamos, marxista, esto es personal, pero para que se entienda, yo creo que los salarios son incompatibles con la igualdad, es decir, hay que abolir los salarios, pero eso no impide que cotidianamente luchemos por mejorar los salarios. No por, o sea, si nuestra posición de personas marxistas o socialistas fuera hay que abolir los salarios, por tanto no hablamos con los empresarios porque la única posición es abolirlos, es que eso en cualquier otro tema se entiende que no puede ser. O sea, nos sindicamos, o sea, estamos con los sindicatos y luchamos por mejorar el salario 12 euros. Aunque pensemos, entre comillas, para que se entienda, ¿no? Que la oposición ideal sería abolir el salario y la propiedad privada. Y sin embargo, luchamos por mejorar las condiciones de los trabajadores, ¿no? Y de las trabajadoras. Entonces, pues es esa. O sea, hay que abolir la prostitución, pero eso es a largo plazo. Mientras tanto, no puedo entender que no se trabaje con las mujeres que se dedican a la prostitución. No entiendo que no se las escuche, porque no hay ninguna solución política en el mundo que pueda hacerse ignorando a las personas afectadas. Es que es así. O sea, en ningún otro caso, el de la prostitución es un caso especial. En ningún otro caso, nos guste o no lo que digan las mujeres que se dedican a la prostitución, pero ¿cómo no vamos a hablar con ellas? O sea, eso es de locos. Me puede no gustar nada. O sea, puede no gustarme lo que digan, porque como ellas dicen lo que quieren, yo también, o sea, pues puede no gustarme, pero no hablar con ellas, no tenerlas en cuenta, eso no es posible, ¿no? Entonces, eso para empezar hay que hablar con ellas y luego hay que mostrar hay que tener una solidaridad activa con las personas que se dedican a la prostitución. Activa quiere decir, porque muchas veces desde el lado abolicionista no existe tal solidaridad real. O sea, no es verdad. Dice, sí, yo soy solidario. No es verdad. Es decir, las mujeres que se dedican a la prostitución sufren violencia no solo por parte de los clientes, que a veces, por cierto, es de los que menos pueden sufrir violencia, sino la sufren por parte del Estado, la sufren por parte de la policía, la sufren por parte de instituciones, en este caso de la policía, ¿no? Cuando una mujer, por ejemplo, tiene más miedo a denunciar lo que sea, que no la han pagado, que la han violado, que la han maltratado, y no lo hace porque tiene más miedo a la expulsión, por ejemplo, del país, porque es extranjera, entonces será que la expulsión o sea, que el Estado la está oprimiendo más que eso es evidente. O sea, si no denuncia porque tiene más miedo a la policía que a la violencia de los clientes, es evidente que el Estado la está oprimiendo más. Por tanto, yo creo que esa es mi posición. De manera muy compleja, ¿no? Y muy matizada, y lo cuento y todo eso. Pero bueno, realmente creo que es una institución tal como está. En otra sociedad, claro, te dicen, si la prostitución
¿por qué no la consideramos como dar un masaje? Bueno, si la prostitución fuera como dar un masaje, no estaríamos hablando de ella. O sea, a mí no me importaría que fuera como dar un masaje. Si fuera como dar un masaje, sería como dar un masaje. Entonces, y no estaríamos hablando de ella, ¿no? No es como dar un masaje por razones... No porque sí el sexo sea una cuestión especial, sino porque esta cultura otorga ese valor, ese plus simbólico a todo lo que tiene que ver con el sexo. Si no lo otorgara pues no lo sería, entonces no estaríamos hablando de ello. Entonces, bueno, esa es mi posición, más o menos. Bueno, y estaríamos en la tercera ola, que no sé si estamos saliendo o no, pero bueno, que sería la llamada posmodernidad, que sí, quizá estemos saliendo de la posmodernidad, que ha dado que tiene como producto, en lo que se refiere al LGTB y feminismo, pues el movimiento queer y el feminismo, bueno, multicultural, el feminismo negro, estas cosas, ¿no? En fin, como digo, es muy difícil juzgar tu propio tiempo y por tanto quizá, o sea, no sabemos si estamos en este momento ya abandonando la teoría queer, realmente ya hay muchas críticas a la teoría queer y quizá lo estemos abandonando, que dejará un pozo importante dentro del feminismo como lo dejó la segunda ola, desde luego, ¿no? Yo creo que el movimiento queer sí, ya ha pasado su momento de gloria y ha dejado cosas que han cambiado también la visión que tenemos del feminismo, de la homosexualidad, de la transexualidad y todo esto, pero quizá estemos de alguna manera complicada volviendo a la lucha por la igualdad formal, ¿no? Que en parte el movimiento queer hizo muy difícil de ver, pero como digo, con unas aportaciones que son fundamentales, ¿no? Volviendo al tema de la segunda ola, una de las cuestiones principales también de la segunda ola fue la consideración de entender o de explicar o de definir lo que era el género, ¿no? Que ahora también está en cuestión, pero el género y el sexo, diferenciar lo que es el género, es decir, de manera muy simple y tal como lo entendía la segunda ola, lo que son las características culturales adscritas a lo masculino y a lo femenino del sexo, que son las características puramente biológicas, ¿no? Eso, como digo, luego el movimiento queer lo ha problematizado mucho, pero en principio esa diferencia entre género y sexo, bueno, es que ha sido fundamental, es que ha abierto realmente una discusión teórica y práctica que también, como digo, el movimiento LGTB bueno, es parte de su lucha, ¿no? Y de lo que significa. En fin, yo creo que el movimiento LGTB no puede entenderse sin el feminismo. ¿Sí? A raíz de que surge la tercera ola, a finales de los 80, principios de los 90, ¿no? Pero a raíz de algún acontecimiento, algo, liberación sexual en Europa... No, o sea, no lo sé, yo creo que no sé qué exactamente si hay algún acontecimiento, sí. El primero, dijiste que era a raíz de pedir el voto. Sí, el más segundo, separar el sexo de la reproducción. Sí, más o menos. Y el todo de manera muy simple. Sí, claro, sí, estoy hablando pero bueno, un poco a nivel básico. No, el tercero, sí, a nivel básico. La tercera ola tiene que ver con que el feminismo, las mujeres feministas, lesbianas, negras, inmigrantes, o sea, las minorías dentro del feminismo, comienzan a darse cuenta también que el feminismo se ha convertido en un movimiento de mujeres blancas heterosexuales de clase media, fundamentalmente, y también de manera muy esquemática, ¿no? Y que no se sienten representadas. Que el feminismo, que lo que entendemos por feminismo o las preocupaciones del feminismo, las preocupaciones tradicionales, las reivindicaciones tradicionales no representan o no recogen a las lesbianas, a las minorías sexuales dentro de las lesbianas, es decir, a las mujeres que tienen prácticas SM o lo que sea, a las personas transexuales, por ejemplo, la transexualidad y la transexualidad, voy a decir la transgenericidad, pero eso es posterior. La transexualidad es uno de las cuestiones importantes dentro de la tercera ola, etc. O sea, que no representa que el feminismo tiene dificultades para representar incluso cuestiones económicas, cuestiones de raza. Aquí las cuestiones de raza las tenemos un poco al margen porque realmente hasta hace nada, ahora ya no, pero claro, tenemos poco tiempo de diferentes razas, de multiculturalidad, multirracialidad en España, poco. Hasta hace nada éramos una sociedad homogénea en cuanto a la raza, ¿no? Pero claro, en los países donde no lo son, llevan
siglos, no siendo homogéneos racialmente, pues las mujeres negras no se sienten representadas, por ejemplo, en Estados Unidos y en Bretaña por el feminismo blanco. Dicen que son preocupaciones de mujeres blancas, ¿no? Y claro, hacen una crítica muy fuerte a ese feminismo y en parte también, desde luego, con razón, ¿no? Entonces, las personas transexuales, etc. Entonces, un poco el origen es ese, ¿no? La andanada que lanzan las mujeres y también las personas transexuales, mujeres y hombres y transgénero, desde los márgenes al corazón del feminismo. Debido fundamentalmente a que es cierto, claro, todo tiene a que es cierto que el feminismo, parte de él, desde la segunda ola, el feminismo, una parte de él se ha institucionalizado. Cuando un movimiento social se institucionaliza, es decir, toca poder, ¿no? De alguna manera. Yo no comparto en todo, con todos, si es que todo es humanizable. Yo no comparto sí las comparto en parte, es decir, yo me sitúo fuera del feminismo, de este feminismo institucional y lo critico fuertemente, ¿no? Porque yo tengo una crítica muy fuerte al feminismo institucional. Pero, sin embargo, que tú hagas una crítica muy fuerte no quiere decir que no creas que es imprescindible. Yo creo que es imprescindible. Yo creo que, claro, tú no puedes criticar a un movimiento, que es el tuyo, porque llega al poder, ¿no? O sea, porque el objetivo de todo movimiento es llegar al poder. Entonces, cuando llegas al poder, no puedes criticar que llegue al poder. Es lo que quieres, llegar al poder. Lo que quisiéramos nosotros, llegar al poder. O para eso se trabaja, porque desde el poder se cambian las cosas. Otra cosa es que uno puede adoptar la posición de mantenerse fuera de los márgenes, porque es cierto que cuando un movimiento social llega al poder o toca poder, porque decir que el feminismo ha llegado al poder es decir mucho, ¿no? Toca una parcela de poder, ¿no? Un poquito. Llega al poder, de alguna manera se institucionaliza un poco, que como digo es, bueno, que es muy relativo que el feminismo esté en el poder y además habría que contemplarlo en un contexto global, con lo cual, pero bueno, es verdad que cuando se toca poder te haces más conservador, entonces eso es así, pero bueno, es una de las cuestiones, te haces más conservador, pero al mismo tiempo tienes una mucha mayor capacidad para cambiar las cosas. Entonces yo, ni una enorme crítica al feminismo institucional, eso no quiere decir que una parte que es desde fuera. O sea, es que considero que desde fuera cualquier movimiento social la obligación es seguir presionando para radicalizar o para introducir en el cuerpo de ese feminismo o en sus reivindicaciones o en sus trabajos, etcétera, pues moverlo, ¿no? Ya que se ha quedado como moverlo en lo posible. O sea, yo creo que ambas cosas son compatibles. O sea, yo estoy fuera y trato de empujar para que se mueva hacia posiciones más radicales y al mismo tiempo entiendo o me alegro de que hayan llegado a posiciones desde las que se pueden cambiar algunas cosas. O sea, ambas cosas son compatibles. Yo creo que sí, que es perfecto llegar y poder cambiar algunas cosas, como es cierto que el feminismo ha cambiado. O como el movimiento LGTB cambia, ¿no? Leyes cambia cuando, no voy a decir que se institucionaliza, porque lo mismo sería muchísimo decir de nosotros, ¿no? Y de nosotras, pero sí que es cierto que cuando consigues entrar en los partidos, es decir, entrar en lo que conforma el poder, entras en la posibilidad de hacer cambios y para eso luchas, ¿no? Y cosas se cambian. Otra cosa es que efectivamente luego, como hace el feminismo cuando llegó al poder, es cierto que pagas un precio. Y normalmente ese precio es dejar fuera a los sectores más, entre comillas, radicales, que también, entre comillas, son más difícilmente digeribles por la sociedad. Y en este caso, en el caso del feminismo, las lesbianas, las minorías sexuales, las personas transexuales, transgénero, lo que sea, ¿no? O la gente que tiene prácticas no ortodoxas, lo que sea. O sea, es decir, consiguen llegar, digamos, claro, llegan lo más asumible, es lo que siempre ocurre. Llegan las mujeres blancas, llegan las mujeres heterosexuales, llegan las mujeres de clase media, etcétera, y dejas fuera pues, a las personas menos asumibles socialmente. Ese es el precio que se paga, ¿no? Pero bueno, se hacen cambios y simplemente hay que seguir luchando. Y un poco el tema de la tercera ola es esa crítica, ¿no? Fundamentalmente de las minorías sexuales y de las mujeres, de las minorías raciales y también en parte económicas, ¿no? Esto tendría que ver con la situación de las, yo sigo hablando, de las lesbianas en el feminismo. Una
muy difícil, de siempre. Una relación, en parte, o sea, lesbianas y feminismo también van juntas, vamos juntas toda la vida, pero siempre es una relación complicada y de amor-odio. Fundamentalmente al principio, cuando en la primera ola empieza el feminismo, para la sociedad todas son lesbianas, con lo cual ahí ya comienza, digamos, una especie de deseo por parte del feminismo de, como naturalmente quieren ser asumibles, ¿no? Porque quieren llegar, pues, a conseguir el voto, entrar en las universidades, entonces quieren hacerse asumibles, quieren que la sociedad las asuma como algo legítimo, quieren legitimarse socialmente, pues claro, la primera reacción es decir, no solo no somos todas lesbianas, sino aquí no hay lesbianas, ¿no? Y eso es un poco, se paga casi hasta hoy mismo, ¿no? Anécdota. Resulta una anécdota, o sea, la relación es muy complicada, sigue siendo muy complicada. Ahora un poquito menos, pero es complicada. Cuando yo era presidenta de la federación, se montó una reunión en el PSOE. Claro, ellas intentan, sobre todo las más institucionales, justamente eso, ¿no? Decir, bueno, quieren legitimarse, nosotras somos mujeres, todos entre comillas y con todos los matices que queráis. Nosotras somos mujeres normales, no somos radicales, no somos lo peor, ¿no? Entonces, bueno, no somos lesbianas. Consecuencia, flechita, no somos lesbianas. Entonces, esto para que veáis hasta qué punto las anécdotas a veces pues, son como la vida real, ¿no? Y expresan muy bien la realidad, ¿no? Me convocan, o sea, había un momento en que el PSOE se estaba decidiendo, sí, si el movimiento LGTB, o sea, si la CGTB en aquel momento, estamos hablando de cuando el PSOE estaba en poder y la CGTB tenía una gran influencia dentro del PSOE, porque bueno, aparte estábamos con el tema del matrimonio, que era un tema muy importante para el PSOE y todo esto, entonces bueno, se estaba discutiendo si la CGTB iba a la Secretaría, o sea, se adscribía a la Secretaría de Movimientos Sociales o a la Secretaría de Igualdad. La Secretaría de Igualdad, para que entendáis, es solo de mujeres, aunque se llame de igualdad, tal como está en el PSOE, que no me parece mal, es el nombre que tiene, debería ser igualdad de género, para que todo el mundo entendiera cómo se llama. A la Secretaría de Movimientos Sociales o a la Secretaría de Igualdad de Género. Yo como presidenta decía que la CGTB tenía que estar en movimientos sociales, pero que las lesbianas teníamos que estar en igualdad, ¿no? Porque hay un sector, o sea, porque las lesbianas de la CGTB somos feministas y porque las lesbianas queremos tener visibilidad dentro del movimiento feminista, que es el que está en la Secretaría de Igualdad. O sea, esta tontería de discusión, bueno, tontería, motivó una reunión y lo siguiente. Bien, la CGTB ya estaba en movimientos sociales, cuyo además su secretario, como se llame, era Pedro Cerolo, por entonces creo, y convocan en la Secretaría de Igualdad una reunión y me convocan a mí, y voy como representante de las lesbianas, en este caso de la CGTB. Entonces, había mujeres de todo lo que os podéis imaginar como lógico, ¿no? Madres solteras, mujeres gitanas, mujeres inmigrantes, mujeres por la prostitución y contra la prostitución, mujeres con discapacidad, mujeres sordas, había todo tipo de grupos de mujeres dentro de la Secretaría. Las únicas que estábamos en discusión eran las lesbianas. O sea, toda la reunión era discutir si las lesbianas teníamos cabida en esa reunión. Y lo mejor de todo, y esto es que es tal cual, es que el 80% de las mujeres que estaban discutiendo eso eran lesbianas. O sea, que las conozco. La gente LGTB sabe por dónde nos movemos, sobre todo por grupos generacionales, por dónde nos movemos, por dónde nos hemos movido cuando éramos jóvenes, con quién hemos ligado, y caray, o sea, yo estaba yendo aquello atónita. Entonces, el 80% eran lesbianas, de mi edad, porque todas en una generación, las que están ahora dentro de los partidos, somos de las mismas generaciones, que esto es así de simple. Y todas hablaban del lesbianismo en tercera persona, porque las lesbianas, estaba Leire Pajín, que era entonces la secretaria de esto. Y eso, y encima no solo hablaban del lesbianismo en tercera persona como fue una cosa rarísima y ajena completamente a ellas, sino que además estaban discutiendo si nosotras, o sea, yo era la única lesbiana allí, podíamos entrar en igualdad o no. Entonces, bueno, hubo un momento en que yo me cabré muchísimo y lo dije, ¿no? O sea, dije, vamos a ver, ya me estoy hartando de que hablemos de las lesbianas en tercera persona. O sea, dije, nombre, fulanita, que te conozco. Y entonces, tal cual, o sea, tal cual. Y fue así. Y ya,
ante ese nervio general, porque basta decir fulanita para que las demás futanita y menganita ya era que sí, entrábamos y ya nos dejaron entrar. Pero es una sensación que es real, ¿no? O sea, esta anécdota que es graciosa, pues ejemplifica la verdad. Es decir, que hay todas las lesbianas, que por otra parte muchas de ellas, algunas sí estaban completamente armarizadas, aunque como sabemos todos los armarios tienen las puertas de cristal y todo el mundo sabe quién es gay y quién es lesbiana. Entonces, algunas estaban sí armarizadas, pero otras no estaban armarizadas en su vida privada, es decir, pues sí que tenían una novia conocida y no, o sea, no, y ellas no se sienten armarizadas, pero claro, hay un armario que es en lo político y en lo social, y hay gente que dice, no, yo no estoy armarizado porque he ido a tal fiesta con mi novia, ¿no? Con mi novio. Es un semi-armario, que ahora se da mucho. Entonces, que la gente se siente legitimada y dice, no estoy en el armario, cuando en realidad estás casi en el armario. El armario no es que tu padre lo sepa solo, ¿no? Sino que si tienes un cargo público, también se sepa, porque eso ayuda, evidentemente, y eso es parte que tiene que ser parte de tu vida pública. Entonces, eso ahora se lleva mucho, es decir, como el armario está muy mal visto, hay muchísima gente que es política que dice, no, yo no estoy en el armario, a mí no me mires, y es porque he ido a la fiesta de Navidad con mi novio en mi casa, o me invitaron a comer a un sitio y he ido. No, o sea, sí, no estarás en el armario, pero públicamente sí estás en el armario. Y eso es un poco el tema de estas mujeres, ¿no? Y ejemplifica un poco cómo estaba el lesbianismo dentro del feminismo. Y no estaba bien, sigue sin estar bien. Ese también es uno de los asuntos que motivó claramente la tercera ola, ¿no? Lo que ha costado, porque es cierto que en la segunda ola el lesbianismo estuvo muchísimo más, en un principio, como he dicho, era una teoría radical de la sexualidad, hasta que el feminismo se institucionalizó más o menos. Entonces, el lesbianismo entonces sí que fue una explosión dentro del feminismo. Cuando yo era joven, no había una distinción en España, no había una clara distinción entre ser lesbiana y ser feminista en el sentido militante, es decir, los grupos feministas, allí todo el mundo era lesbiana, y la que no era lesbiana probaba, y a lo mejor luego decidía que no, pero realmente no había una clara separación, era una posibilidad que estaba abierta a todas las mujeres, se hablaba constantemente de lesbianismo, las mujeres, muchísimas eran lesbianas, en fin, y no había problema con las reivindicaciones lesbianas y no había esa separación, o sea, al contrario, se vivió como una explosión de sexualidad libre que incluía las prácticas entre mujeres, las prácticas sexuales entre mujeres, ¿no? Que yo digo que muchas de ellas pues, luego no fueron lesbianas, no. Muchas sí, aunque venían de ser heterosexuales, etc. Eso se cerró completamente, eso se acabó, eso fue unos años, en España más tarde por culpa del franquismo, en Estados Unidos pues mucho antes, pero eso desapareció, como he dicho, con la institucionalización y la necesidad de volverse un poco respetables al menos, ¿no? En fin, en definitiva se trata de eso, que como el feminismo como el feminismo ataca las bases, porque es verdad, otra cosa es que lo haga más o menos claramente, pero sí, el feminismo como teoría realmente socava las bases del orden patriarcal, es así, es decir, de esta institución, de este orden en el que vivimos. Realmente es muy radical, aunque intente no parecerlo, cambiaría el mundo, ¿no? O lo pretende cambiar. Y por tanto, como realmente en teoría es muy radical, lo que pretende es volverse más o menos asumible y por tanto respetable y por tanto quiere quitar las aristas más gordas, más evidentes. Bueno, y es el momento en que el feminismo rompe con el lesbianismo, empiezan a decir, empiezan a cualquier charla, llega un momento en que yo no soy lesbiana, ese es el momento en que las lesbianas nos sentimos incómodas dentro del movimiento feminista. El momento en que los 8 de marzo y todo esto, no hay manera, nosotras nos sumamos como lesbianas a cualquier lucha, por no hablar de que las lesbianas, por ejemplo, en España hemos llevado la lucha a favor del aborto, han sido lesbianas las que han estado en primera línea, muchas luchas feministas a favor de los derechos reproductivos, etc. Y sin embargo luego pues costaba mucho que meter las reivindicaciones propias de las lesbianas en la agenda feminista. Costaba horrores. O sea, te admitían como lesbiana, en principio no había problema, pero si no te visibilizabas, no tú misma, sino no visibilizabas tus reivindicaciones políticas o no pretendías hacerlas meterlas en la agenda feminista. Esto sería un poco la situación.
¿Qué más? Me contó Rubén que hablara de la paridad y de las cuotas, porque ese es un tema que yo no sé si he discutido. La FLCTB es muy discutido socialmente en este momento en el que estamos teniendo una regresión importante. La FLCTB, como he dicho antes, es una organización paritaria que me parece que fue pionera en este asunto, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la presidenta que han creado para la Comisión de Reforma de Universidades, que el sábado del país me parece que dijo que está en contra de las cuotas y que debería llamar a las mujeres. Tenemos ese tipo de declaraciones siempre y con mujeres que, claro, le dan mucho más protagonismo. Yo no puedo entender cómo se pueden discutir las cuotas. O sea, no me cabe en la cabeza, porque me parece como tan desentidas. Perdona, levanta la mano. Es que no sabemos, no sé lo que son las cuotas. Las cuotas son reservar obligatoriamente un tanto por ciento de todo a las mujeres. O sea, obligatoriamente. Las cuotas son, en teoría, la cuota ideal es el 50%, que es la paridad. Conseguir la paridad es que el 50% de todo, de los gobiernos, de los bancos, de las administraciones, lo que sea, de los consejos de administración, de la dirección, lo que sea, de todo, ¿no? Todo donde haya... Yo no comprendo cómo se pueden discutir las cuotas, porque lo comprendo desde una posición en la que uno diga es que creo que las mujeres no deben estar en ningún sitio, o que los hombres son superiores, entonces ya entiendo que se discutan las cuotas. Si no es desde esa posición, a mí no me cabe en la cabeza porque una cosa, obviamente, de sentido común. Es decir, si cuando se accede a cualquier puesto, a cualquiera, por oposición o por examen o por lo que sea, ¿no? Un proceso abierto y donde no cuenta el género, porque, etc. Sí, cuando eso es así, la mayoría de quienes acceden son mujeres, pero bueno, en todo caso vamos a ponerlo, acceden tantas mujeres como hombres. El hecho de que cuando el proceso de selección es subjetivo, dependiendo de alguien, no haya mujeres, evidentemente es que algo pasa, ¿no? Entonces, la única, bueno, en fin, esto lo dicen todos los organismos internacionales, todos los estudios, desde la ONU, la OIT, la FAO, todos los estudios hechos por todos los organismos internacionales, dicen que sin las cuotas, es decir, sin una reserva obligatoria para las mujeres de su porcentaje de población, que es el 51%, no se va a conseguir la igualdad nunca, porque las estructuras patriarcales están montadas de tal manera que los hombres eligen a hombres. Entonces, aunque digan que no eligen a hombres. Entonces, pues los hombres eligen a hombres en mucha mayor medida que eligen a mujeres. Y mientras esto se reproduzca indefinidamente, pues es indefinido, no hay final, ¿no? O es tan largo el final, eligen a dos mujeres para disimular, y las dos mujeres luego resulta que encima no eligen a mujeres para que no se note que son feministas porque no lo son, y así no acabamos nunca, esto va para larguísimo. Las mujeres somos el 50% de la población, y por tanto tenemos que estar en el 50%, somos el 51%. Tenemos que estar representadas en la misma medida que somos población. Esto de la capacidad, decir, no, yo es que elijo por capacidad. Entonces no hay mujeres listas, o sea, decir, todos los tontos que están en el gobierno, o estamos en su capacidad. No había mujeres mejor preparadas que esos que están en el gobierno. Pero no has encontrado un 50%, o sea, ¿cómo se puede decir que yo elijo a la gente en función de su capacidad? O sea, no has encontrado entre 2.000 millones de mujeres que hay, ponle en España 15 o 20, o los que haya, no has encontrado un 50% de mujeres, o sea, es que es muy raro, ¿no? El otro día en una jornada de la UNED sobre igualdad, claro, había un grupo que yo estaba, ¿no? Decían, es que no... Un grupo de mujeres del feminismo de la diferencia, que ya no voy a explicarlo aquí, decían, no, es que hay que tener en cuenta más la calidad que la cantidad. Entonces, no queremos mujeres porque sean mujeres, queremos mujeres por su calidad. Yo lo tengo claro. O sea, la calidad será por hecha. O sea, yo cantidad. Quiero decir, porque la calidad está. O sea, quiero decir, entre 15 millones de mujeres o 2.000, somos 4.000 millones creo en la Tierra, o 5.000. 2.000 millones de mujeres, la calidad se distribuye por más o menos. O sea, perdona. Entonces, claro, cantidad. El problema no es la calidad. O sea, el problema de las mujeres no es la calidad. O sea, hay calidad. O sea, eso no es. El problema es que la calidad no está representada. Es que eso es absurdo. O sea, el problema es que la calidad de las mujeres no entra en cantidad.
calidad, o sea, tú estás discutiéndome la calidad, es decir, la capacidad de las mujeres para estar, o sea, es que eso ni se discute, calidad hay, ¿no? Por otra parte, el tema de la calidad habría mucho que discutir también, porque claro, calidad para todo, o sea, diría yo, calidad para todo. Por ejemplo, pues este gobierno me puede parecer a mí que calidad no tiene ninguno, ni ninguna, cero calidad. Por tanto, es otra vez cuestión de cantidad, porque calidad ninguno. Por ejemplo, que la gente puede opinar o en otras instituciones. Es decir, la calidad no es un problema, la calidad no es un problema, el problema es de cantidad, es decir, que la calidad no entra, la calidad femenina o la no calidad no entra. Amelia Valcárcel dice que las mujeres solo podrán ser iguales cuando puedan ser igual de tontas. Y yo estoy también convencida, ¿no? Es decir, cuando ellos son tontos y ellas igual de tontas, pero entran en la misma medida. O sea, el problema no es la calidad, el problema es de cantidad. Es decir, no entran ni como tontas ni como listas. Entonces, el problema sería de que las mujeres entraran en la misma cantidad, puesto que son en la mitad de la población. Y sobre todo el problema, y habla también del derecho al mal, ¿no? Que las mujeres normalmente solo entran las que demuestran una capacidad extraordinaria, las que trabajan el doble, porque tienen que demostrar, para visibilizarte como mujer en una organización puramente masculina, para que se te note, para que te hagas valer, en general es tan difícil, tan complicado, que tienes que valer el doble o tienes que valer mucho más. Tienes que trabajar más, tienes que hacerte ver, Entonces, bien, reivindicamos el derecho de las mujeres a ser tan tontas, a ser tan listas, porque eso ya se da por hecho. Es decir, las mujeres son tan tontas, tan listas, tan buenas, tan malas. No tenemos que ser mejores. Eso, o sea, una lucharía porque estén las suyas, las que cree, pues, de esta ideología y tal, pero en general, pero la cantidad es lo que es problemático, ¿no? Lo que no hay. Es decir, las mujeres no estamos en la misma medida en ningún sitio. Las organizaciones, la estructura mental, todo es masculino. Los hombres eligen a los hombres en cuanto hay cualquier factor subjetivo de elección, se eligen a hombres. Incluso, aunque sea inconscientemente, hay multitud de estudios que naturalmente no se quieren ver, se ponen en duda, que demuestran que cuando el género está tapado en los currículums, en algunos países se está proponiendo tapar el nombre y el sexo de los currículums. Cuando está tapado completamente, la elección suele ser paritaria más o menos, y en cuanto se ve el nombre ya no lo es, ¿no? Eso está demostrado estadísticamente, además es muy fácil de demostrar, y sin embargo pues eso sigue sin colar, ¿no? Entonces, ¿qué hace falta? Medidas de corrección, es que le llaman discriminación positiva, en realidad son medidas de corrección, es evidente. Y se podría hablar y además, en este momento ya las mujeres están preparadas y están en todas las carreras, están en todas partes, pero incluso si no lo estuvieran, como el caso de las minorías raciales en algunos países, incluso si no lo estuvieran, porque evidentemente hay un punto de partida en el que las mujeres aún no están, incluso si no lo estuvieran, habría que aplicar la paridad, porque si no, nunca lo estarán. Es decir, es como el tema de, pues es como la cuota negra en Estados Unidos, ¿no? Que en el momento en que Bush la quitó, o la intentó quitar en las mayorías, los negros se han desplomado y ya no están en ningún sitio. Es decir, no parten del mismo sitio, hay una discriminación previa, hay una discriminación económica, no nacen en los mismos barrios, no nacen en familias con los mismos recursos, no nacen en los mismos sitios, no tienen acceso a las mismas posibilidades. La única manera de corregir esa desigualdad de origen es la cuota. Con las mujeres pasa lo mismo. Es decir, aunque ya menos, y aún así está costando mucho, pero en principio no nacemos con las mismas posibilidades, no se nos trata igual en las familias, no tenemos las mismas responsabilidades familiares, entonces, aunque ya digo que ya menos, o sea, ya estamos igual en las universidades o más, etc. Sí, perdona. Ya me vas a aclarar. Sí. Ya. No tengo dudas. ¿Ya no tienes dudas? Sí, me lo has aclarado. Una pregunta. A veces cuando se habla de cuota de mujeres, la respuesta que cae siempre es, bueno, sí, ¿por qué le hacemos una cuota de negros, una cuota de no sé qué, una cuota de no sé cuánto? Posiblemente podría hacerse, y de hecho se hace, y no genera ningún problema. Pues os recuerdo que en España hay una cuota para las personas con discapacidad en el sector público y alguien protesta. No, se ve muy natural, porque realmente las personas con discapacidad en muchas ocasiones tienen problemas para acceder a los puestos de trabajo.
Te lo digo yo, que soy una persona con discapacidad, es decir, tú vas y no te contratan en muchos sitios. Y hay empleos no te contratan, y hay empleos donde no te contratan con cierta razón, porque tienes que estar de pie, no puedes, porque no sé qué decir, donde tu discapacidad es realmente algo que te impide hacer ese trabajo. Luego tus posibilidades están limitadas, ¿no? Entonces se decide, bueno, pues como sus posibilidades están limitadas aquí, que no es el caso de las mujeres, o como por otra parte existe una discriminación activa, que lo hay, pues vamos a hacer una cuota. Existe el 2% o el 3% de las plazas del sector público y las oposiciones están reservadas a personas con discapacidad y nadie protesta. Sin embargo, si existiera una minoría racial con una capacidad, o sea, es que en España tenemos pocas minorías raciales. En Estados Unidos la cuota de los negros es una de las conquistas del movimiento de los años 60 y ha estado en vigor hasta que la quitó, o lo ha intentado quitar la Bush. Existía y no se protestó hasta que llegó la ultraderecha, ¿no? Que dijo eso. Otra cosa, voy a decir, es que es cierto. No, dime, ¿qué ibas a decir? No, iba a decir que también a veces pensamos en las mujeres como que son todas blancas y Sí, cristianas, a lo mejor esta religión no son incompatibles las cuotas entre sí, como de raza. Hombre, en principio las únicas cuotas que parecen lógicas, yo no tengo nada en contra de ninguna cuota, o sea, es decir, de corregir, es que la palabra cuota ni siquiera, en el caso de las mujeres no es cierta, o sea, la palabra es paridad, porque no somos una minoría, se nos trata sociológicamente, tradicionalmente como una minoría, ¿no? Se aplican las medidas de minoría, somos la mayoría, en narices, o sea, nosotras somos la mayoría. Entonces, si fuera esto, habría que hablar en femenino, seríamos más en todas partes, pero bueno, es que somos la mayoría. En fin, se nos trata como una minoría sociológica. En principio, las cuotas, o sea, no habría que aplicar una cuota de ricos, es decir, las cuotas son correcciones para injusticias sociales. Eso serían las cuotas. Es decir, si tú, a veces una minoría no tiene injusticias, no padece injusticias sociales, no sé, hay minorías, pues eso, puede haber minorías étnicas que tengan más poder que la mayoría, eso será en algunos países, o qué sé. Entonces, pero si el concepto de minoría racial, por ejemplo, va indefectiblemente unido a una injusticia económica, aquí tú sabes que el 10% de los negros en Estados Unidos, que los negros en Estados Unidos, en el 90% nacen en familias pobres, es un ejemplo, no estoy inventando lo de los porcentajes, ¿no? Nacen en familias pobres, es evidente que algo pasa, porque como los negros son iguales que los blancos, pues es que evidente que hay una injusticia de partida, una injusticia económica, y la cuota es un intento de corregir esa injusticia. Si los negros acceden a la educación superior, accederán a trabajos mejor pagados, o sea, es decir, y es una manera de intentar revertir la tendencia a perpetuar la pobreza. Entonces las cuotas son necesarias. Puedes hacerlo de otra manera, o sea, puedes acabar con la propiedad privada y el capitalismo y acabas antes, pero es más difícil. Es un poco más complicado. Entonces la cuota es una manera de corregir las desigualdades de partida. Bueno. Sí, a ver. Es que a veces hay sectores en los que sí son minoría. ¿Quién? Las mujeres. Sí. Somos minorías, Sí, ¿vale? sí. Sí. Y yo me veo discriminada, yo lo he visto en fin, distintos aspectos laborales, por ejemplo, pero no es el tema. También, si tú pones una cuota de igualdad en un sector en el que no hay tantas mujeres preparadas a nivel de lo que lo vas a poner la cuota, que hombres, y si las pones a 50 y 50, cuando no hay 50, lo que te van a coger es odio o manía o cualquier cosa. Mira, odio manía no lo van a coger siempre, intentemos atragantarles privilegios. Odio manía. Pero privilegios realmente, si no es un 50%, a ver, si estamos hablando de un sector en el que sí que lo haya, obviamente es totalmente lógico. Pero si en un sector, por ejemplo, en el que ahora todo el mundo puede acceder a la carrera si accede a una nota, ¿vale? Ahí no se, en la selectividad que yo sepa, no se discrimina por eso, que yo sepa. Pero esto es una discusión absurda. Pero por ejemplo... Porque nadie ha propuesto que se aplique ninguna cuota en una oposición, bueno, en los trabajos, hemos hablado del mundo laboral. Si no hay tantas mujeres que puedan... Y en el trabajo tampoco se ha propuesto, es decir, no se propone... Es decir, sería cuestión a lo mejor
desectorizar un poco dependiendo de las bases que tengas, a lo mejor, porque No. el que sí, hay 51% de mujeres, bien, pero de esas mujeres que puedan trabajar en este puesto, ¿cuántas hay? No, esto es una discusión que de verdad no es real. Hay en todos los sectores que tú puedes plantear un 50% de mujeres. Otra cosa es que haya carreras o sectores donde haya hay. Otra cosa es que no estén en puestos donde tú puedas optarlas, etc. Pero eso ya es una injusticia de partida, porque en principio, ¿por qué no están las mujeres ahí? Es decir, por ejemplo, el caso de Yo creo que sí que es motivar que estén preparadas todos igual, como cada vez hay más, pero una si manera, cuotas antes de tiempo... La cuota es una manera de empujar o de favorecer que estén representadas ahí o que lleguen, y de verdad que las hay. O sea, esto es absurdo, es como decir, la Unión Europea pues ahora impone para el año 2015, no sé qué año, que debe haber un 50% de mujeres en los consejos de administración. Uno de las empresas, los consejos de administración, es uno de los sectores donde hay menos mujeres. O sea, tú dices, pero hay mujeres. O sea, lo que pasa es que están, no son, o sea, hay economistas, hay socias de accionistas, o sea, otra cosa es que no están, pues las subes. Es que la cuota, mira, la federación es un ejemplo, y es pequeñito, pero vale. Mira, es que ahora que lo pienso es muy buen ejemplo.